El Círculo de la Amistad ha acogido la presentación del libro La verdad y el matiz, que recoge artículos y conferencias de Fernando Carbonell de León, publicados entre 1954 y 1972. La presentación del libro también sirvió de homenaje al escritor que presidió el Real Círculo de la Amistad en los años 60. Pues para hablar de esta obra, La verdad y el matiz, artículos y conferencias escogidos, Córdoba 1954-1972, se encuentra con nosotros Fernando Carbonell. Muy buenas noches. Buenas noches. Editor de esta obra y hijo de Fernando Carbonell, la persona a la que se homenajeó anoche en el Círculo de la Amistad de Córdoba y bueno, pues el protagonista absoluto de este volumen que tenemos esta noche aquí con nosotros. ¿Qué encontramos en La verdad y el matiz? Pues encontramos un lenguaje palpitante, muy creativo, que se fue publicando en los años que a veces se han llamado dorados de la cultura cordobesa, que son los años pues, del grupo cántico, sobre Juan Bernier. Hay aquí dos artículos de mi padre sobre su poesía, los años del principio del concurso nacional de flamenco, los años del equipo 57 y de la entonces llamada escuela artística cordobesa. Algunos críticos en aquella época decían que había tres escuelas más importantes de pintura y de escultura y de artes plásticas en España, que eran Madrid, Barcelona y Córdoba, que aunque en otras ciudades como Valencia había más artistas que en Córdoba, pero sin embargo solo en Córdoba formaban una cierta escuela dentro de su gran variedad, ¿no? Entonces, en este libro encontramos, aparte, como digo, de una gran literatura muy viva, pues encontramos la historia de Córdoba, ¿no? ¿Y quién fue Fernando Carbonell? ¿Quién fue su padre? Pues mi padre pues, fue, como digo, un cordobés, pero nieto del cordobés que vino de Alcoy a mediados del siglo XIX y que creó pues, la Casa Carbonell, y entonces de cuyo producto más famoso ha sido el aceite, ¿verdad? Es decir, un industrial, aventurero, pero mi padre, pues, bueno, siguiendo esa línea, pues fue ingeniero industrial, pero él insistía en que él era un ingeniero industrial como Fernando de Lesseps, como otros ilustres ingenieros industriales humanista. Y desde el principio, pues, desde que estudió en Madrid, pues se quedó muy implicado, ¿no?, por todo el arte contemporáneo en general, la literatura, la filosofía y especialmente la pintura, que era su gran debilidad. Y siendo ingeniero industrial, pues empezó, gracias a la iniciativa de Antonio Muñoz y Ramírez de Verger, entonces presidente del Círculo de la Amistad, pues empezó a organizar y a dirigir primero la gran exposición de arte contemporáneo del año 53, y luego pues dos salas de exposiciones en el Círculo de la Amistad, la sala Liceo y la sala Céspedes, que todavía están, pero que en sus momentos más brillantes, en los cuales pues trajeron aquí a los pintores entonces más punteros y más vanguardistas del arte español en general y también extranjeros. Pues fue la época más brillante, como digo, fueron los años últimos 50 y 60, ¿no? ¿Cómo surge la idea de recopilar estos artículos y conferencias en un libro, conformar el volumen y, bueno, pues sacarlo a la luz? Pues yo he ido leyendo esto, o releyéndolo, porque lo leí de niño, pero se me ha ido olvidando. Han sido mis amigos, los cordobeses, los que me han ido recordando expresiones de mi padre, los escritos de mi padre, cómo en aquella época pues, llamaba la atención que un ingeniero industrial, que es una carrera muy técnica, escribiera también, según decían, ¿verdad? Y ha sido a lo largo del tiempo como yo he recogido los artículos que mi padre cuidadosamente pegaba haciendo collage en un cuaderno. Los he recogido, he hecho una pequeña selección de ellos y entonces pues me parecía que eso se lo debía tanto a mi padre como a Córdoba, ¿no? Y entonces así ha ido surgiendo con la ayuda de algunas
de algunos amigos que, como digo, me han estado empujando en esta labor, ¿no? La presentación del libro ha ido pareja a un homenaje a su padre que tuvo lugar, como decíamos antes anoche, en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba. ¿Qué se pudo vivir allí? Supongo que momentos de emoción, rodeados de tantos amigos que además pues, conocieron la obra de su padre y lo conocieron a él también, ¿no? Pues sí, ha sido un momento que, según han dicho muchos, se esperaba desde hace tiempo, pero bueno, no llegaba a suceder. Las cosas suceden cuando suceden, ¿no? Como las frutas maduras, ¿verdad? Y ha sido en un lugar donde mi padre fue presidente del Círculo de la Amistad, pero fue presidente 4 años nada más, o sea que no fue breve, pero claro, él trabajó muchos años antes de ser presidente en todo aquello, y siempre pues el Círculo de la Amistad para nosotros ha sido de tremendamente abiertos y cariñosos. Y mi padre dejó un recuerdo muy grato allí entre todos los que colaboraron con él, ¿no? Como Manolo el carpintero, Manuel Roldán, que yo lo recordaba desde niño, citarlo constantemente porque formaron un equipo entre mi padre y mi madre, que colaboraba también mucho con él, y Manuel Roldán, pues desembalando con ilusión las obras que llegaban de arte, y viéndolas y después colgándolas, midiendo cada centímetro. Entonces todo esto lo hemos estado viviendo pues el día de ayer, y muchos amigos que han venido insistiendo mucho en el cariño que le tenían a mi padre, pues hemos venido a hacer este homenaje, desde luego capitaneado por el actual presidente del Círculo de la Amistad, Federico Roca de Torres, que en todo momento pues, ha mostrado muy abierto y deseoso de hacer este homenaje, ¿no? Fernando, volviendo al libro, ¿a quién va dirigido? ¿Qué personas y qué inquietudes tienen que tener esas personas para adentrarse en las páginas de La Verdad y el Matiz? Pues es muy variado el libro. El libro se editó, la mayor parte son artículos editados en los diarios del momento, fundamentalmente en el diario Córdoba, algunos en el Informaciones, y entonces eran artículos dirigidos yo diría que al gran público, ¿no? Lo que ocurre que tienen todo un pensamiento que mis amigos, como he dicho, releyéndolos, me han invitado a atender a ese pensamiento y a darme cuenta. Tienen un profundo pensamiento sobre la historia de la humanidad, sobre la historia de Córdoba, en temas muy palpitantes todavía, como lo serán siempre, como la mezquita catedral, ¿verdad? Y después también tiene muchos artículos, diríamos, humorísticos sobre la feria de Córdoba en aquellos momentos, o sobre acontecimientos. Hay algunos artículos casi de ciencia ficción, porque hay uno en el que se imagina que ha habido un cataclismo. Una de las cosas curiosas de este momento es que la bomba atómica había sido unos cuantos años antes, y se notaba la preocupación de la gente y de mi padre por ese hecho, porque la tecnología, si no se corregía por el espíritu, y él proponía el espíritu de los artistas, ¿no? De los poetas, de los pintores, pues podía venirse a la destrucción total. Entonces se imagina una vez, en un artículo se imagina a que después de Adán y Noé hubo un tal Pérez, que era un español, que fue el único que sobrevivió a la destrucción de la tierra, ¿no? Porque en aquel momento, dice, como todos los españoles, iba atrasado, ¿no? y iba en una nave galáctica, o sea que, bueno, que tienen, en realidad, muchas personas diferentes pueden encontrar, diríamos, aspectos diferentes en esta obra, pero sobre todo los interesados, yo creo que en la literatura, en el pensamiento y en Córdoba. Bueno, a lo largo de esta entrevista estamos viendo en nuestros plasmas imágenes de nuestra Córdoba, algunas de ellas más antiguas, otras más recientes, pero bueno, al fin y al cabo eran imágenes de nuestra ciudad, la ciudad que Fernando Carbonell pues plasmaba y bueno, pues daba a conocer. ¿Cuál era la Córdoba que realmente a él le gustaba? ¿Dónde se sentía él cómodo? Pues no lo tengo muy claro, ¿no? Él en
en algunos artículos él se refiere en algunos momentos sublimes, en algunos tablaos flamencos, en el Zoco, por ejemplo, una vez que vino, se conocieron por casualidad en París con Pilar López, y entonces cuando venía Pilar López a Córdoba o a la Universidad Laboral, pues se juntaban, y como sabemos en el flamenco hay esos momentos imborrables que yo creo que en un artículo lo plasma muy bien, ¿no? En un momento en el Zoco, por ejemplo, es decir, la judería, ¿no? Cuando los pintores venían a Córdoba decían, bueno, no vendemos mucho, pero lo pasamos muy bien, ¿no? Se pasaban unos cuantos días con la ilusión de los aficionados cordobeses, no solo mi padre, sino que también había muchos aficionados al arte contemporáneo en aquel momento en Córdoba, y entonces, pues, bueno, pues el silencio de los paseos por la judería, ¿verdad?, pues siempre era uno de los lugares que él más le podía gustar, aparte, naturalmente, de la mezquita, que es una cosa extraordinaria, ¿no?, y las plazas recoletas. Nuestra Córdoba, es difícil decidirse por algún sitio en concreto. Pues, Fernando, ¿dónde se va a distribuir el libro? ¿Dónde podemos adquirirlo y dónde podemos hacernos con él? Pues sobre todo en el Círculo de la Amistad, pero también se ha distribuido en algunas editoriales, en el Círculo de la Amistad y en algunas librerías, ¿no? Se editó un tríptico donde vienen aquí algunas direcciones de internet a donde dirigirse, ¿no? Y entonces en estas librerías más famosas, no, en Córdoba, sí, pues de momento, bueno, lo tienen y se ha vendido, porque bueno, ya lo pusimos en sus manos hace unos días, ¿no? Y entonces en esos lugares, y como digo, en este email de la editorial esta de Madrid, Cruce, pues poniéndose en contacto con ellos, pues se lo pueden mandar por correo si es que lo quieren así, ¿no? Estupendo, pues Fernando Carbonell, editor de esta obra, La verdad y el matiz, artículos y conferencias escogidos, Córdoba 1954-1972. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Participamos también en ese homenaje a este cordobés que fue Fernando Carbonell. Y bueno, pues tenemos tarea con la lectura de este libro, lo leeremos, prometido. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Nosotros pues cambiamos de tema, pero seguimos conociendo cositas de nuestra Córdoba. Vamos a nuestro escaparate.